Ok. Bueno, vamos a dar inicio a esta actividad, ¿verdad? Para los que no me conocen, soy el maestro Mario Gómez. Estoy en lo que es la dirección del Departamento de Fisioterapia de la UNAM Managua. Y pues bajo esta institución damos la bienvenida a todos ante esta actividad. Actividad la cual ha sido organizada y planificada con el CENEA, que es la ergonomía laboral, ¿verdad? El Centro de Ergonomía Laboral. En esta mañana pues vamos a tener un pequeño seminario, conversatorio, se podría decir, ¿verdad? Con el doctor Aquiles Hernández Soto, el cual pues le damos la bienvenida y las gracias por esta oportunidad que nos da de poder compartir un poco de su conocimiento. Pues el maestro Aquiles actualmente está como director de la Escuela Internacional de Ergonomía para los países de habla hispana, docente de escuela de posgrado actualmente en la Universidad Continental y fundador de la Escuela de OCRA en España y América del Sur. En este día, pues él nos va a compartir un poco sobre el camino para comenzar un proyecto de ergonomía. Esperamos, ¿verdad? La participación de igual manera, esperamos de su agrado esta temática. Vamos a estar atentos al chat ante cualquier pregunta que tengan a realizar. Y bueno, en este momento pues dejamos a cargo al doctor Aquiles de este proceso. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua por esta acogida, por permitirme compartir un poco este camino que venimos desarrollando ya hace algunas décadas, y sobre todo por el entusiasmo que tenéis en esta materia. Sé que estáis trabajando en materia de ergonomía, sé que ya habéis iniciado este camino, y yo creo que es importante que nos encontremos para compartir experiencias. Y un poco esta actividad está enfocada a eso precisamente, a que podamos compartir experiencias, quizás porque tenemos la suerte de vivir en otro continente donde por X motivo esto tuvo un catalizador hace unos 25 o 30 años, y gracias a ese catalizador, hoy en día en todas las empresas es común hablar de ergonomía y es común encontrar un profesional especialista en ergonomía. Entonces, yo diría que el objetivo principal de este seminario, taller, jornada, es compartir un poco ese aprendizaje que hemos tenido en estos casi 30 años, 25, 30 años, y invitarlos a que al finalizar pues compartamos algunas de vuestras inquietudes. Voy a mostrar el índice que estaba planificado para el día de hoy, porque hemos conversado con el profesor Marco hace un momento atrás, y yo creo que fuimos muy ambiciosos con respecto a la temática. Yo he estado estos días desarrollando esta actividad, esta presentación, y la verdad que he construido un discurso que no debería ser menor de 3 horas y media. Reducirlo en cada uno de estos temas no me parecía adecuado, porque como que está contenido el mínimo necesario y suficiente. Entonces, hemos conversado este tema que está generado básicamente por la ambición que tuvimos en el índice, en el contenido de lo que vamos a impartir hoy, y hemos decidido que vamos a avanzar hasta una hora prudente que nos permita después ir a comer, y vamos a hacer una segunda sesión para continuar con los temas y tratarlos con esa profundidad que considero que es la mínima necesaria. Reducirla, pues quizás nos quedaría el sinsabor de cómo se hace esto realmente, de qué me están hablando. Y como ese no es el objetivo, hemos optado por el otro camino. Yo creo que vamos a detenernos en el punto 4, cuando empecemos a hablar de métodos de evaluación de riesgos. Seguramente veremos uno o quizás dos. Vamos a trabajar durante 2 horas y algo, con lo cual vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos, una pequeña pausa que tiene como el objetivo que nos levantemos de nuestra silla, cambiemos de postura, si es posible miremos a lo lejos, saquemos esa visión de cerca, y va a ser una pausa de 5 minutos de reloj. Por lo tanto, a los 5 minutos retomamos.
es solamente para un cambio de postura. Y un poco más avanzado haremos otra pausa para que también hagamos lo mismo, será un poquito más larga para que podamos coger un vaso de agua, un café y continuamos. Y así hacemos que la demanda cognitiva que nos va a demandar esta sesión pues sea un poco más llevadera. Entonces vamos a organizarnos en este formato de 2 pequeñas pausas, una muy corta de 5 minutos y una un poquito más larga de 10 minutos. Por supuesto, está el canal abierto de preguntas y respuestas para que a medida que vayamos avanzando enviéis vuestras preguntas. Vamos a dejar un espacio al final también para contestar, para compartir un poco estas experiencias. Me encantaría poder compartir con vosotros algunas de las inquietudes que vosotros tenéis y que yo tengo del desarrollo de la ergonomía en estas latitudes. Y el profesor Mario se va a encargar de recoger las preguntas y vamos a hacer un coloquio al final con todo lo que le enviáis a él, buscando aquellas preguntas que representen más las necesidades vuestras. Yo en este minuto me encuentro en El Salvador, estoy trabajando aquí para el sector de la maquila. Tengo la suerte de conocer bastante estos países por las empresas, más que el país en sí, con lo cual también conozco un poco la realidad que hay aquí en Centroamérica. Entonces nos podemos centrarnos también en los aspectos que a vosotros puedan interesar. Más o menos ese es el planteamiento que vamos a tener y vamos a comenzar de inmediato haciendo lo que dice el punto 1, que es una pequeña visita a empresa. Vamos a visitar una empresa del sector alimenticio, una empresa cárnica. Esta es una fotografía, no tiene relación con la empresa real que veremos, pero me parecía pertinente ejemplificar que vamos a ir juntos ahora y vamos a entrar a esa empresa. Y en la entrada, pues nos vamos a informar un poco del layout, del sistema productivo. Y bajo este sistema productivo es muy probable que el responsable que nos recibe nos explique el proceso y nos explique lo que él piensa que necesita mejorar, o nos explique los puestos de trabajo que están ocasionando problemas, o nos explique los puestos de trabajo en los cuales hay quejas de los trabajadores o hay patologías musculoesqueléticas, o nos explique algo. Una vez ya entendiendo el proceso, vamos a avanzar en la planta y nos vamos a ir encontrando con los primeros puestos de trabajo. Vamos a ir viendo algunos vídeos y vamos a ir comentando algunos temas que vamos a ir resolviendo a lo largo de toda la charla. Muchos se resolverán hoy, otros quedarán para la próxima sesión que planificaremos posterior a esta sesión. ¿Qué tenemos aquí? Pues hay una línea de matanza, vemos un conjunto de trabajadores que realizan labores similares, quizás muy similares, casi iguales, no son iguales, porque unos están ubicados al lado derecho, unos están ubicados al lado izquierdo, y eso hace que trabajen de forma similar pero no igual. Yo veo que, siendo un profano de la ergonomía, seguramente me llamará la atención cómo están trabajando, las posturas que están adoptando, la fuerza que realizan, las herramientas que están usando, seguramente el ritmo de producción. Aquí hubiera sido bueno que en la llegada yo hubiera preguntado por la organización del trabajo, es decir, aquellos aspectos que yo necesito para comenzar a entender lo que puede pasar en la empresa. La organización del trabajo en el fondo es: dame la información para que yo pueda hacer un cálculo del tiempo neto de trabajo, que si esta empresa los trabajadores están contratados por 8 horas, no es 480 minutos, porque seguramente hay un tiempo para comer, seguramente hay unas pausas, seguramente hay un tiempo para los cambios de ropa. Por tanto, deberíamos primero determinar, antes que todo, cuál es el tiempo neto de exposición. Sería bueno conocer en qué momento son las pausas, de qué envergadura son las pausas, y a partir de ahí empezar a hablar de tareas. ¿Qué tareas se realizan? Estos trabajadores están siempre realizando esta tarea, rotan entre ellos, cambia el producto o el producto siempre es el mismo, y van a ser preguntas que yo voy a ir haciendo a medida que vamos a ir avanzando en la empresa, porque me interesa entender el proceso. Primero que todo, hay que comprender el trabajo.
Y vamos a ir viendo otros puestos de trabajo en los cuales sigo con una mente profana, me empieza a llamar la atención lo que hace este trabajador. ¿Cuál es el valor de esta tarea en el proceso productivo? Y si analizamos el puesto siguiente, pues ya nos parece aún más paradójico lo que está pasando. Como que no lo puedo creer. Y es así, es real, pues estos vídeos son reales. Y tenemos aquí un conjunto de trabajadores que están recibiendo el producto de esa forma y lo están empaquetando. Veo trabajadores que hacen unas tareas, otros trabajadores que hacen tareas diferentes. Hay algunos que hacen tareas muy similares. Me gustaría saber cuánto tiempo están en este puesto. Sigo avanzando en la empresa. Me detengo un momento a mirar a esta trabajadora, la velocidad con la que trabaja, cómo lo hace. Básicamente lo que estoy observando es el tiempo de ciclo, cada cuánto tiempo realiza ese proceso, también juega a lanzar el producto. Sigo avanzando en la línea y me encuentro con unas tareas un poco diferentes, de mayor precisión, menos fuerza quizás, mayor precisión. Sigue habiendo una importante exigencia biomecánica. Habría también que conocer si esta trabajadora hace monotarea o es multitarea. Sería interesante conocer si el ritmo es constante en el tiempo o va variando porque la demanda varía, va variando porque hay periodos estacionales que la demanda también cambia. Y al final tengo este proceso, tengo mi línea de producción y aquí tengo a todos mis trabajadores ya operativos. Entiendo perfectamente el proceso, ya estoy informado con respecto a los tiempos de ciclo, con respecto a las rotaciones, con respecto a si es multiproducto o monoproducto. Sobre el modelo expositivo también tengo información. Me han dicho que hacen todos los días lo mismo o no, que va cambiando a lo largo de la semana, porque faenamos primero un tipo de cerdo, después otro tipo. Por lo tanto, el modelo expositivo ya no es diario. Y he recogido un conjunto de información. Y a partir de aquí viene la pregunta. Y es la pregunta que nos va a hacer el responsable que nos invitó a realizar esta visita. ¿Cómo implementamos un programa de ergonomía? El objetivo de esta primera parte, esta visita a empresa, es intentar, aprovechando el recurso videográfico, de llevarlos al mundo real. Este tipo de empresas seguramente hay más de alguna en vuestro país. Vamos a hacer un recorrido por diversas tipologías de empresas. Nos vamos a mover en el sector primario, secundario y terciario, viendo vídeos y discutiendo un poco los elementos que aquí intenté poner sobre la mesa. Pero básicamente lo que buscaba con esta visita a empresa es llevarlos al mundo real. Pisemos una empresa momentáneamente e intentemos contestar esta pregunta. Dejo compartir pantalla y vamos a pasar al segundo PowerPoint. Bien, Mario, si me das feedback que se está viendo bien. Sí, doctor, puede continuar. Perfecto. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar un camino, vamos a construir juntos un camino que nos permita dar respuesta a esa empresa. La respuesta a esa pregunta que nos hacíamos: ¿cómo implementamos un programa de ergonomía? Empecemos hablando de los ámbitos de actuación de la ergonomía. Y permitirme esta definición, que seguramente muchos de vosotros la conocéis, pero necesito hacer un par de matices que son fundamentales para todo lo que viene después. Esta es una definición de la Asociación Internacional de Ergonomía, donde dice que la ergonomía o la human factor, que es la ergonomía francófona, es la disciplina científica. Y aquí hay que detenerse un momento, porque si es la disciplina científica, quiere decir que se rige por el método científico.
Por lo tanto, cuando yo planteo un programa de pausas activas en esa empresa que vimos, debería demostrar el impacto que tienen ese programa de pausas activas. Porque si no, no estoy siguiendo el método científico. O es una propuesta que no está validada. No he demostrado la utilidad, no he demostrado hacia qué objetivo estoy buscando para poder implementar esta acción concreta. Por lo tanto, todo lo que hacemos en ergonomía debería estar basado bajo el método científico. Sigo leyendo. Tiene como objetivo esclarecer las interacciones entre los seres humanos y demás elementos de un sistema, entre las personas y el sistema persona-máquina. La profesión que aplica los principios teóricos, teoría tenemos muchísima en esta materia, datos hay, históricamente hemos construido muchos datos, sobre todo de índole antropométrico, métodos es una herramienta que cada día es más deseada por los profesionales que están en el campo de la salud ocupacional, de la ergonomía, porque en muchas de nuestras legislaciones nos están hablando de evaluación de riesgos. Y para evaluar un riesgo, ideal que tengamos una herramienta metodológica que me permita medir esa probabilidad de efecto no deseado. Y por eso que uno de los temas que trataremos hoy es métodos. ¿Por qué? Porque hay métodos que se quedaron en el tiempo y en el espacio y hay métodos que han evolucionado. Lo menciono en detalle porque es uno de los grandes temas de debate en ergonomía. ¿Y por qué hacemos todo esto? Para diseñar optimizando el bienestar humano. A mí me gusta cambiar un poco este concepto y hablar de diseñar optimizando la salud y seguridad y el rendimiento global del sistema. Productivo lo agregamos nosotros, no es parte de la definición oficial de la Asociación Internacional de Ergonomía. ¿Por qué? Es importante entender que nosotros trabajamos para las empresas, no en contra de las empresas. Y las empresas tienen unos objetivos que cumplir, tienen un plan estratégico que desarrollar y nosotros deberíamos alinearnos a ese plan estratégico, siempre buscando la salud y seguridad de los trabajadores. Por eso que la acumulativa ahí es muy importante y a veces pareciera que es o es la salud o es la producción y la verdad que no está reñida. Lo que pasa es que necesitamos un conocimiento profundo para poder hacer que esta relación de seguridad de salud y productividad sea coherente y le permita a la empresa utilizar la ergonomía para el cumplimiento de su plan estratégico, para el cumplimiento de sus objetivos. Muchas veces parece que los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud ocupacional, de la ergonomía, somos las ovejas negras en las empresas. ¿Por qué? Pedimos recursos económicos, presupuesto, y no demostramos el impacto que ha tenido ese presupuesto en la organización. Sigo con el ejemplo de pausas activas. ¿Qué mejora hemos tenido después que se ha implementado esa actividad concreta? Todas las otras áreas de la empresa, cuando reciben un presupuesto, entregan al final un balance de lo que han hecho con ese presupuesto y el impacto que han tenido. Pero parece que nosotros no lo hacemos. Y en muchos temas de ergonomía, muchas intervenciones que se plantean, no está hecho el análisis coste-beneficio para que la empresa entienda que ese presupuesto que me ha asignado a mí es una inversión y no un gasto. Y por eso que es importante entender lo que hay detrás de esta definición. Es una definición interesante porque primero me está hablando de que aquí hay una disciplina científica y segundo, que tenemos que velar por las personas que están en la empresa y por la empresa. Y por la empresa. En España, cuando aparece la legislación en el año 97, que obliga a que en todas las empresas existe una persona especialista en ergonomía, año 97, siglo pasado, parecía que esto era un O. Y estuvimos más de 10 años haciendo una ergonomía de O.
Por suerte, hemos aprendido que la ergonomía, para que tenga un real impacto en la organización, tiene que ser una ergonomía de I. Porque si no, no interesa. A pesar de que existe una legislación, no interesa. Simplemente por citar, para mí, al verdadero padre de la ergonomía, Jastrzębski, él, en su libro Compendio de Ergonomía o Las Verdades Tomadas de la Naturaleza, habló de esto mismo. Y yo creo que la definición de la Asociación Internacional está recogida de aquí. Jastrzębski, 1857, un enfoque científico que nos permitirá cosechar en beneficio propio, los trabajadores y los demás, las empresas, los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. ¿Cómo actúa la ergonomía? Seguramente muchos de vosotros esto ya lo conocéis y por eso voy a avanzar un poco rápido en esta parte. Solo me voy a detener ejemplificando algunos elementos con el recurso videográfico. El sistema persona-máquina dentro de un entorno determinado. Aquí podríamos hablar de la teoría general de sistemas, pero vamos a hacer un enfoque práctico para que entendamos los diferentes campos de actuación de la ergonomía. Un poco pensando en el señor Homero y ese caos que le produce una sala de control con todos esos dispositivos que ahí tiene y todas esas operaciones que seguramente generan una carga mental importante en una sala de control de una planta nuclear que es donde él trabaja. Comencemos. Vamos a comenzar entonces hablando del entorno. Y del entorno vamos a empezar a coger aquellas variables que desde la ergonomía ambiental parecen las más importantes. Vamos a comentar ambiente térmico. Y vamos a ver este vídeo. Que se veía ayer, por lo tanto se tiene que ver. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí se ve. Y aquí se ve, por lo tanto se debe ver ahora. Vamos a ver esta trabajadora que está realizando una tarea concreta. Está extrayendo de un horno un producto utilizando ese utillaje, esa pala. Está evacuando el producto. Aquí está expuesta en términos térmicos. Está expuesto a temperatura radiante, a temperatura seca, a temperatura húmeda. Seguramente hay una velocidad de aire adentro muy baja. Hay un clo, que es la ropa que ella tiene, y hay un metabolismo, que es la tarea que está haciendo. De todos esos parámetros térmicos, hay uno que está influenciando este puesto de trabajo y está asociado a la tarea que está haciendo y a la herramienta que utiliza. Porque, perdona, voy a ver si puedo encender el aire, un segundo. Bueno, en la pausa voy a encender el aire, porque estoy en una habitación de aquí de un hostal y no tengo encendido el aire. Decía que es muy probable que ese parámetro térmico que está influyendo en la trabajadora está asociado a la tarea específica y al utillaje que utiliza, porque evidentemente es la temperatura radiante, el tiempo de exposición a esa temperatura radiante, la que le puede estar generando algún disconfort térmico y seguramente si aplicáramos Fanger, pues nos saldría que está fuera del confort térmico. De modo didáctico, vamos a ver el vídeo contrario, pensando que es el mismo lugar, que no lo es, porque es un planteamiento didáctico. Y vamos a ver la diferencia. ¿Qué tenemos? Tenemos a un trabajador que está realizando la misma tarea, que no es la misma, con un utillaje, con un manipulador. Lo hace en mucho menos tiempo, por lo tanto su tiempo de ciclo es bastante menor y al ser bastante menor disminuye el problema que hemos identificado, el tiempo de exposición a temperatura radiante. Es la misma tarea, lo que ha variado es el tiempo de exposición.
En el fondo, nosotros en ergonomía lo que vamos a buscar es el confort térmico asociado a la tarea. Y esta tarea, pues estamos en una empresa panificadora donde se producen productos propios de esa tipología de empresas y hay hornos y hay temperatura radiante. Por lo tanto, tenemos que buscar que la tarea que está haciendo el trabajador y los parámetros ambientales sean lo más coherentes posibles para que este trabajador esté en ese ambiente de confort térmico. Por tanto, nosotros en ergonomía hablamos de confort térmico. Nosotros no hablamos de límites máximos permisibles y el ambiente térmico lo vamos a llevar a confort térmico. Iluminación. Vamos a ver este puesto de trabajo. Esta es una empresa que está fabricando aquí una máscara frontal de un televisor plano, un poco antiguo porque este vídeo tiene años. Y cuando yo visité esta empresa, ubiqué el luxómetro sobre ese plano de trabajo sin el producto y habían cerca de 300 lux, 200 y pico lux. Iluminancia. ¿Qué me va a interesar cuando yo hablo de iluminación? Aquí la tarea es pintar. Pintar es una tarea de precisión. Y si no, pintar vuestra casa de tarde-noche y veamos cómo quedan las paredes. Por lo tanto, la iluminación es un factor neurálgico. ¿Podríamos hablar de temperatura y color? Sí, pero en este puesto no interesa. ¿Podríamos hablar de índice de reproductividad de color? Sí, pero tampoco interesa. ¿Por qué? Porque hay televisores grises y hay televisores negros. Por tanto, no es un parámetro neurálgico. Ahora, si yo pintara con pintura verde, roja, amarilla, gris, negra, pues seguramente el índice de reproductividad de color sería un parámetro neurálgico en términos lumínicos que me permitiría a mí un acabado de mayor calidad. En este caso, pues no, porque las máscaras frontales en esta empresa de esos años eran grises y negras. Lo curioso era los 200 y pico lux, habiendo 4 luminarias sobre la trabajadora con más o menos 1,70 m de altura entre la luminaria y el plano de trabajo. 4 luminarias a 1,70 m no generan 300 lux. Mínimo hay unos 1.200, 1.500 lux. Entonces aquí hay algo que está pasando. Y nuevamente lo que he hablado, si os fijáis, lo he vinculado a una tarea. La tarea de pintar este producto gris. No es cualquier tarea. Y por eso que la iluminación en este puesto va a estar referida a ese confort lumínico, utilizando todas esas variables que hemos mencionado muy rápidamente para optimizar el proceso, para pintar con la máxima calidad en el mínimo tiempo. ¿Podríamos hablar de postura? Sí, no lo vamos a hacer. ¿Podríamos hablar de la herramienta? No lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer después. Nos vamos a otra variable ambiental muy importante que es el ruido. Y os voy a poner de ejemplo esta sala de control. Esta es una sala de control de ferrocarriles. Explico brevemente por qué estamos aquí. Estamos este día haciendo la validación y verificación in situ. Este ha sido un proyecto de diseño de una sala de control ferroviario. Y estamos en el día de la visita donde vamos a validar todo lo que habíamos definido que había que hacer y que durante la ejecución de la obra se hizo. Y ahora vamos a ver si cumplimos y vamos a estudiar ambiente térmico, vamos a estudiar ambiente lumínico, vamos a estudiar ambiente acústico y vamos a ver si se cumplen las normas de ergonomía para salas de control. Salas de control hoy en día tiene 12 normas específicas de ergonomía. Una es sobre confort acústico. ¿Y de qué me habla esa norma? Perdón. Tengo que salir porque aquí abajo me parece que no está el mapa. Se me olvidó colocar una vista en planta. Luego comento. La norma de ergonomía para salas de control, en términos acústicos, me habla de que hay que cumplir el índice RASTI. El índice RASTI es un índice de inteligibilidad de la palabra.
es cómo yo soy capaz de disociar las consonantes y las vocales. Y uno de los factores, uno de los parámetros neurálgicos del índice RASTI es el tiempo de reverberación. Y el tiempo de reverberación pues está asociado a lo que sabéis, pues a la geometría local, a los coeficientes de absorción de cada uno de los materiales. Y aquí, cuando estábamos en la fase de diseño, es decir, no se había puesto una piedra, vimos que el índice RASTI no se iba a cumplir. Hay unos software para hacer simulación, que necesito toda la información, que me da el arquitecto, que me da el diseño de esta sala, cómo van a ser las geometrías, cómo van a ser las propiedades acústicas de los materiales, qué material vamos a colocar en el techo, qué material vamos a colocar en el suelo, dame esas propiedades acústicas, cuántas personas van a ver, nosotros personas tenemos un coeficiente de absorción, y se evidenció que no se iba a cumplir la norma de ergonomía en términos acústicos para salas de control. ¿Y qué había que hacer? Había que hacer algo. Es decir, ir a manipular algunos de los parámetros del índice RASTI. Uno de ellos es el tiempo de reverberación. Y del tiempo de reverberación, uno es la geometría local, pero esto está diseñado. Miremos si somos capaces de cambiar los coeficientes de absorción de los materiales. Por lo tanto, en este proyecto concreto, lo que se hizo fue estudiar los diferentes coeficientes de absorción de los falsos techos y buscar uno que nos llevara a cumplir el índice RASTI. En el fondo, lo que me está hablando la norma de ergonomía para sala de control en términos acústicos es una exigencia muy alta para operadores de tráfico aéreo, de tráfico ferroviario o de cualquier sala de control. ¿Por qué? Porque yo necesito tener la certeza de que si hay una instrucción verbal se entienda perfectamente, no puede existir un error. Y por eso que es tan exigente la norma para salas de control y me va a hablar por bandas de frecuencia. Nuevamente, como veis, estoy hablando de tarea. La tarea que se realiza en una sala de control tiene una exigencia acústica que es diferente a la tarea que se realiza cuando estoy pintando una máscara frontal de un televisor plano. Seguimos avanzando. Estos vídeos no lo voy a mostrar, es el presidente de la Generalitat en el saludo navideño y lo hizo precisamente desde la sala de control. Vamos a introducirnos un momento en esta relación persona-máquina. Es decir, yo en este caso, con este ordenador, en esta mesa, en este espacio. Pero básicamente es este ordenador, este mouse, este micrófono. Me estoy relacionando con esta máquina para cumplir una tarea. Y vamos a hablar de otro parámetro que vamos a tener que entrar en él, otro campo de actuación de la ergonomía, mejor dicho, que es la carga física. La carga física se divide en carga física bioenergética, es decir, la energía que consume una maquinaria, que en este caso es la maquinaria humana, y una carga física biomecánica, es decir, cómo responde esa maquinaria a las solicitaciones mecánicas que constantemente está recibiendo, esas fuerzas de compresión, de tracción, de cizalladura, de la estructura rígida que permite el movimiento de esta máquina humana. Estamos hablando del aparato musculoesquelético. Aquí vamos a ver dos vídeos muy rápidos donde podemos evidenciar, si se mueven estos señores, lo que tenéis arriba es un barco atunero y lo que están haciendo estos marineros es subir la red a la popa del barco o colaborar en la izada de la red hacia la popa. Y lo que tenéis abajo es un trabajador de un barco del Mediterráneo que está preparando la captura para llegar a puerto y esto se subasta inmediatamente en puerto. Los trabajadores de arriba tienen una importante carga física biomecánica. Es decir, seguramente hay un gran consumo energético. El trabajador de abajo también, pero sin embargo esas posturas que está adoptando hacen que las palancas que se generen en el cuerpo lleven a unas solicitaciones mecánicas a las estructuras que conforman esas palancas.
Y lo que debe estar pasando en esa columna lumbar, en esa musculatura lumbar, en esa musculatura de hombro, pues habría que analizarlo. Aquí, en el vídeo abajo, lo que busco es representar un poco más ese componente biomecánico, es decir, la aplicación de unas leyes mecánicas que están actuando en este trabajador. Y os voy a mostrar este vídeo de una de las empresas que estamos aquí trabajando en El Salvador, básicamente porque os voy a hacer una invitación. Este es un trabajador de una empresa textil y tiene una condición especial, como algunos otros en la empresa, y es un trabajador ciego. Estamos haciendo un proyecto acá, lo están haciendo unos alumnos que se van a titular del máster, específicamente está trabajando la doctora Geisel Quintana de Costa Rica y el ingeniero Mauro Trota de México. Ellos están haciendo la evaluación de riesgo y el rediseño de este puesto, y lo van a presentar en su defensa de proyecto en septiembre de este año. Por tanto, si alguno quiere participar, siendo una defensa pública, no hay ningún problema en invitaros. ¿Y qué estamos viendo aquí? Además de lo que he comentado, estamos viendo un ritmo de trabajo, estamos viendo unas posturas, estamos viendo elementos asociados a esa carga física, en algún aspecto bioenergético, pero sobre todo biomecánico, dado el ritmo, dadas las posturas que lleva este trabajador. Aquí hay unas trabajadoras del sector hotelero, no las vamos a mostrar, es simplemente ejemplificar lo mismo, pero en el ámbito hotelero. Fijaros cómo está trabajando esa trabajadora. Bueno, ya puestos no vemos. Mirad cómo trabaja esta trabajadora, cómo hace la cama, y mirad cómo lo hace esta trabajadora. Mirad la diferencia. Claro, la diferencia viene dada por la altura de esta cama. Vamos a adelantarlo para no detenernos mucho en esto, y veáis la solución a la incógnita que había, y es un elevador de cama. Es muy diferente desde el punto de vista ergonómico trabajar haciendo N camas diarias, por lo tanto el tiempo de exposición, y voy a empezar a mencionar este concepto porque en ergonomía hoy podemos cuantificar el tiempo de exposición y determinar si eso es de riesgo o no es de riesgo. El tiempo de exposición de las camareras de piso haciendo cama a estas posturas es alto y probablemente va a dar riesgo. En este caso no. Relaciones dimensionales. Veamos rápidamente este vídeo. Este vídeo es de una empresa que fabrica pan. Esta trabajadora lo que está haciendo es evacuar el producto defectuoso, es pan tostado que se ha fracturado. Y como veis, ha tenido que subirse sobre la máquina para poder evacuar ese producto. Tiene este utillaje, pero este utillaje no le permite llegar hasta esta zona y evacuar ese producto defectuoso. A nadie le gusta comprar un pan que viene en un paquete donde todo este pan está fracturado. Entonces lo que hace esta trabajadora es eliminar ese producto defectuoso. Pero parece ser que el ingeniero que desarrolló esta máquina no sabe de alcance máximo, no sabe de alcance mínimo, y podríamos hablar de seguridad si queréis, estamos en ergonomía. Lo que quiero que veáis en el fondo es la no relación que hay de las dimensiones, tanto del trabajador, en este caso trabajadora, como de la máquina. Aquí no se relacionan. Y eso va a generar una serie de problemas de índole seguramente asociados a carga física. Organización del trabajo. Organización del trabajo ya lo mencionamos, lo importante que es, porque a partir del tiempo neto de exposición, yo puedo determinar cuánto tiempo realmente estoy expuesto a esa condición. Esto que parece algo nuevo, para los higienistas industriales no es nada nuevo hablar de dosis. En ergonomía yo diría que al finalizar el siglo pasado empezamos a entender el concepto de dosis y aplicarlo en ergonomía. Y para poder aplicar el concepto de dosis en ergonomía necesitamos un estudio minucioso de la organización del trabajo, de esos tiempos netos que hablamos, de esas tareas que realizamos, de esa disposición de las tareas en el tiempo,
en el tiempo del día, en el tiempo de la semana, en el tiempo de los meses, quizás en el tiempo de los años. El estudio de la organización del trabajo es el primer paso en cualquier estudio ergonómico. También podríamos hablar de carga mental. Y de hecho, en la primera fotografía que vimos, ese dibujo era de Homero Simpson, donde seguramente había una importante carga mental. Los trabajadores de la sala de control ferroviario de Cataluña, de los ferrocarriles catalanes, pues evidentemente tienen una carga mental importante. Y entre la organización del trabajo y la carga mental aparece otro campo de actuación que en España lo tenemos muy vinculado a ergonomía, pero en el fondo hay yo diría, un matrimonio por conveniencia entre la ergonomía y la psicosociología. Pero sin embargo aquí van a aparecer un conjunto de problemas como el burnout, el moving y bueno, y una serie de trastornos que están asociados a esa mala organización del trabajo, a esa importante carga mental, que es en el fondo es la asignación de demandas cognitivas en distintos procesos y asociados a tiempo. Puede ser que en el correr de los meses, los años, la empresa va cambiando y una misma persona ya se va adecuando al proceso, se optimiza el proceso y le voy asignando una nueva máquina y quizás otra máquina y ya no estoy a cargo solamente de una máquina o de un proceso o de una tarea, estoy a cargo de 3 tareas o de 3 máquinas. Seguramente empiezan a llegar personas nuevas a la empresa, quizás esas personas tienen otra cultura, quizás tienen otra religión, como algo que nos pasa en Europa. Muchos trabajadores son musulmanes, con lo cual genera un conflicto a la empresa porque cuando hay Ramadán pasan cosas. Las relaciones interpersonales, las relaciones jerárquicas, pues aquí nuevamente la psicosociología cobra un gran valor. Este es el momento que vamos a hacer la primera pausa, la vamos a retomar en 5 minutos y voy a hacer el epílogo de esta parte que acabamos de ver. Así que 5 minutos de reloj, yo tengo 18, así que a 23 retomamos la charla. Os invito a que os levantéis de la silla si es que estáis sentados o donde estéis, os invito a cambiar de postura y nos juntamos en 4 minutos y medio.
Continuamos. Esta imagen, además de motivar la pausa, esta de 5 minutos, tiene otro objetivo. Nuevamente poner sobre la mesa el concepto de dosis. Te has bebido una copa o le dices al guardia o a la policía que te para porque ibas conduciendo, oficial, me bebí solo una copa. Esa copa, probablemente vas ebrio, borracho. ¿Por qué lo quiero ejemplificar de esta forma? Porque vamos a empezar poco a poco a entrar en una ergonomía analítica que está muy asociada a poder cuantificar la dosis. Y por eso que es importante entender el concepto de dosis. Y yo creo que con esta fotografía es fácilmente entendible que una copa no dice nada. Habría que saber qué estás bebiendo y cuánto has bebido. No me vale la unidad medida copa. Voy a hacer una analogía. No me vale una fotografía en la cual sale el hombro en una importante flexión. No me sirve de nada. De nada. Bien, vamos a continuar. En el fondo, todo esto que hemos visto son los campos de actuación de la ergonomía. Y a esto nos dedicamos. El Centro de Ergonomía Aplicada de Barcelona se dedica a esto. La pregunta que hay que hacerse es, de todos estos campos de actuación, ¿cuáles son hoy en día, los que demandan mayor preocupación en el ámbito de la ergonomía de cara a la seguridad y salud en el trabajo? Hagamos el ejemplo con la empresa que vimos hace un momento atrás, que la visitamos. De todos estos campos de actuación, ¿cuál es el que más me preocupa? ¿En cuál vais a trabajar los profesionales de la ergonomía el mayor tiempo? Y ahora lo que vamos a hacer es justificar ese campo de actuación específico que es donde le destinamos el mayor tiempo de nuestro trabajo. Y para eso vamos a utilizar algunos datos. Vamos a ver este vídeo. Antes de entrar en esa parte, este slide lo había olvidado. Hay que entender que hay dos tipos de ergonomía. Una ergonomía de concepción, de diseño. La sala de control que os mostré se diseñó en unos planos. Sobre los planos discutimos el cumplimiento de las 11 normas de ergonomía para salas de control. A lo largo de la ejecución de la obra fuimos verificando que se fueran cumpliendo. Y después, cuando ya se ejecutó, se entregó la obra, fuimos a hacer la validación y verificación. Es decir, fuimos a medir todo aquello que necesitábamos medir para ver si se estaba cumpliendo las 11 normas. Ese es un ejemplo de ergonomía de corrección. Ergonomía de rediseño. Ergonomía de corrección. Vamos a identificar problemas en el puesto de trabajo, quizás como el que mencioné de la máscara frontal, quizás como el que mencioné de la trabajadora expuesta a una condición de temperatura radiante importante, quizás como el que mencioné de la trabajadora que tenía que evacuar el producto defectuoso y no llega, por lo tanto vamos a tener que corregir aquello que hemos hecho mal. Y esa es ergonomía de corrección. La ergonomía comienza en España, digamos, de forma importante con la legislación europea del año 89 que se transpone en España el año 95 y aparece un Real Decreto el 97. Y es en ese momento donde se obliga que en todas las empresas se deben controlar todos los riesgos de seguridad, de higiene, de ergonomía. Por tanto, bajo un prisma de la ley, normalmente lo que hacemos es ergonomía de corrección. ¿Por qué? Vamos a identificar unas condiciones que tienen el potencial de generar daño y vamos a corregirlas. Poco a poco, con el transcurso del tiempo, empieza a aparecer la ergonomía de diseño. Vamos a comprar una maquinaria pensando en nuestros trabajadores. Vamos a comprar un
mobiliario de oficina pensando en nuestros trabajadores. Vamos a comprar unas herramientas pensando en la tarea concreta que se hace en esos puestos de trabajo. Eso es ergonomía de concepción, de diseño. Y en estos 30 años que os comentaba, pues esa ergonomía llega a posterior, porque primero llega la ergonomía que viene asociada a un imperativo legal. Cuando las empresas entienden la utilidad de la ergonomía y empiezan a hacer ergonomía de diseño. ¿Qué es importante acá? Acá es importante que nosotros entendamos que este es el camino. Y siendo este el camino, lo que tengo que hacer es educar a las empresas, a los responsables de seguridad y salud de las empresas, que poco a poco tenemos que incorporar la ergonomía de diseño, la ergonomía de concepción. Y en esta empresa no se debería, lo digo en condicional, no se debería comprar un mobiliario sin unas especificaciones técnicas ergonómicas. No se debería comprar una maquinaria sin unas especificaciones técnicas. Ergonomía de diseño. Yo no voy a diseñar la máquina. Vamos a buscar en el mercado la máquina idónea para este proceso. Entonces, este mensaje para mí es importante porque, dada la trayectoria que tenemos en Europa y en España, esto es lo que ha pasado. Y esto es lo que yo veo que está pasando aquí en Latinoamérica. Estáis trabajando sobre todo en ergonomía de corrección, pero hay que empezar a sembrar la semilla de la ergonomía de concepción, de diseño. Vamos a coger unos datos para entender en qué trabajamos en materia de ergonomía. Esta es la sexta encuesta europea de condiciones de trabajo. Y vamos a ver algunos datos. ¿Y qué me dice? Años 2005, 2010, 2015. El 62% de todos los trabajadores europeos, estamos hablando que en Europa somos unos 450 millones de habitantes y hay unos 250 millones de trabajadores en edad provecta, en edad de trabajar. Por lo tanto, estamos hablando del 62% de 250 millones de trabajadores. Estamos hablando de alrededor de 150 millones de trabajadores que trabajan realizando movimientos repetitivos de su extremidad superior. Esa es la proporción de este dato. Trabajar en posturas forzadas y trabajar movilizando o transportando, manipulando cargas pesadas, un 35%. Y si os fijáis, son los valores más altos de la exposición de los trabajadores en estos 3 periodos de estudio. Estos son problemas importantes de los trabajadores, es decir, son condiciones a las que están expuestos los trabajadores y probablemente pueden tener efectos no deseados. Fijaros, aquí tenemos todos los países de la actual Unión Europea y vais a ver los temas que preocupan. Esto dice posturas, pero en realidad está hablando de ergonomía. Y si os fijáis, en todos los países, salvo Montenegro, que por su tamaño dejémoslo un poco de lado, en todos los países hoy en día la asignatura pendiente es la ergonomía. ¿Por qué? Porque seguramente muchos problemas de seguridad ya están solventados, muchísimos problemas de higiene están solventados. Por ejemplo, el tema de ruido no es un problema en Europa hoy en día. Sin embargo, yo visito una planta aquí en El Salvador o visito una planta en cualquier lugar de Latinoamérica, pues es un serio problema el tema del ruido. Aún no se ha podido eliminar ese peligro. Esta es la Fundación Europea. Trastornos musculoesqueléticos y trabajadores europeos. ¿Qué me dice? Estamos gastando en Europa alrededor del 2% del PIB por trastornos musculoesqueléticos. El 2% del PIB. Podéis vosotros calcular el PIB de Nicaragua y calcular más o menos cuánto recurso económico estamos gastando para solventar un problema que se llama trastorno musculoesquelético de origen laboral. No es menor la cifra. Dice, se estima que los costes directos de los trastornos musculoesqueléticos cada año representan para la economía europea
un 2% más o menos del Producto Interior Bruto. Un estudio francés de la ANAC. ANAC es un organismo francés que estudia las condiciones de trabajo. Contrataron a unos expertos en economía porque querían determinar cuánto le cuesta a la economía francesa una patología musculoesquelética. Este es un artículo que está publicado, tenéis la cita abajo, y la conclusión es que al Estado francés una patología esquelética, musculoesquelética laboral le representa del orden de los 38.000 euros. Una. Nuevamente la agencia europea. ¿Y qué me dice en este dossier que está publicado, que lo podéis recoger de internet? Las intervenciones ergonomía y los trastornos musculoesqueléticos son una prioridad para los Estados miembros. Los Estados miembros se refiere a los países miembros de la Unión Europea. Las intervenciones ergonómicas y los trastornos musculoesqueléticos son una prioridad. El mismo documento. Instrumentos de evaluación de riesgos. Análisis coste-beneficio de las intervenciones. Esto es interesante porque es un documento de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y me está hablando de que para que yo pueda hacer una correcta intervención, que es una prioridad, debo realizar análisis coste-beneficio de mis intervenciones, que fue uno de los comentarios que hice yo al inicio. Hemos pedido recursos a la empresa, que era un presupuesto, pues, ¿cuál es tu análisis coste-beneficio de ese recurso económico que te hemos asignado? Esto es fundamental para poder implantar programas de ergonomía. Poder demostrar que yo estoy trabajando alineado a los objetivos de la compañía. Vamos a crecer un 15% anual. Vamos, incluida salud ocupacional, por lo tanto tendremos que trabajar para prevenir los problemas que nos va a traer ese aumento de producción o trabajar sobre los problemas que nos va a ir generando el aumento de producción. Datos nuevamente de otro documento europeo, de la Agencia Europea, que básicamente lo que pretendo es que veáis uno de los grandes temas que nos preocupan, que es el trabajo repetitivo de extremidad superior, es decir, trabajar haciendo algo con la extremidad superior. Y por eso tenemos la prevalencia y la incidencia de patología de extremidad superior tan alta. Europa, 28 países. Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Esta es una encuesta centroamericana, que es una copia de la encuesta europea, dado que es una fuente de información muy rica poder obtener información a través de los trabajadores de sus condiciones de trabajo. Y como veréis aquí, en términos de trabajo repetitivo, de extremidad superior, ustedes en Nicaragua pues están un poquito peor que nosotros en Europa. Nosotros estamos por el 62% promedio en estos 3 periodos de análisis y vosotros estáis pues por el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable, dado este número, que esta encuesta conozco la fuente y por lo tanto creo los datos, hay muchísimos trabajadores, es decir, el 71% de los nicaragüenses que tienen un trabajo importante de su extremidad superior. Y es muy probable que haya mucha patología de extremidad superior, declarada o no declarada, ese es otro tema. Campaña europea del año 2020-2022. Esta fue, aunque no ha terminado, la tercera campaña europea para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. La primera fue en el año 2002, que se llamó Aligera la carga. En esa campaña nació Napo, que seguramente lo conocéis, un personaje de la agencia europea que es un cómic que va ejemplificando las situaciones de seguridad, higiene, etc. Y Mapo nació en la primera campaña europea para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos el año 2002. Producto de que esa campaña no tuvo el impacto deseado, tuvimos que hacer otra el año 2007. Eso significa que todos los países destinan recursos, acciones
Las empresas reciben bonificaciones económicas para proyectos de ergonomía que estén enfocados a reducir la problemática musculoesquelética. Y ahora no, porque esto ya empezó, se planteó la tercera campaña europea que comenzaba el año 2020 y terminaba el 2022. Esta campaña se desarrolló, digamos, de forma anómala porque tuvimos la pandemia que todos conocéis. Pero sin embargo evidencia que no hemos sido capaces de resolver el problema. ¿Y por qué preocupa? Porque el 2% del PIB lo estamos perdiendo en esto. Es decir, haciendo tratamientos. ¿Por qué no hacemos prevención para evitar que esto exista con el mismo recurso? Eso sería un poco el sentido común, ¿cierto? Me gasto el 2% del PIB haciendo prevención, no el 2% del PIB haciendo tratamientos. No es solo tratamiento, es una analogía muy simple. Este es un libro publicado por la Unión de Sindicatos Europeos, por Ronald Gauti. Yo he tenido la suerte de trabajar con él. Es un sindicalista europeo que trabaja en un organismo científico técnico de los sindicatos europeos. Y él escribió este libro el año 2007. 2007. Y él habló en este libro de la pandemia de los trastornos musculoesqueléticos. En esos años nosotros hablamos de la epidemia de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Por qué? Porque estaba en muchos países y en los países que no estaba, porque no teníamos la información, porque no se reporta lo que hay que reportar, porque hay infradeclaración por los motivos que sean. Pero ya éramos conscientes, al menos a nivel de la Unión de Sindicatos Europeos, que teníamos una pandemia y seguimos con esta pandemia, y por eso la campaña que mencioné anteriormente. Algunos datos españoles para que busqué la analogía con vosotros. Enfermedades profesionales. Perdón, accidentes. Accidentes. ¿Dónde se produce el mayor número de accidentes en España? En una categoría que se llama accidentes por sobreesfuerzo. ¿Y qué es lo que es eso? Es un cajón desastre donde van todas las enfermedades profesionales que, dado que no están en el listado, se van al cajón desastre. Por ejemplo, si yo tengo un lumbago que me envía a casa con un periodo de baja de mayor de 3 días, pues eso va a calificar como accidente laboral. Y no es producto de que yo estoy manipulando sacos y llevo 15 años en el sector de la construcción o en una empresa, en un final de línea manipulando cajas. Califica como accidente. Lo estoy diciendo de esta forma para que comprendáis que no es accidente. Es una enfermedad que está declarándose como accidente. Y esto representa más o menos el 40% de todos los accidentes que se declaran en España. Dicho de otra forma, alrededor del 40% de los accidentes que se declaran son trastornos musculoesqueléticos. Sigamos. Van en aumento en el tiempo. Cuidado. Es decir, ese cajón desastre parece que cada día lo usamos más. Ahora sí tenemos enfermedades profesionales clasificadas bajo el listado español en 6 grupos. ¿Cuál es el grupo que presenta más patologías? El grupo 2. ¿Y cuál es ese grupo? Los agentes físicos. ¿Y qué patologías están ahí? Pues aquí las tenéis. Todas las patologías musculoesqueléticas. Por tanto, estamos hablando de que alrededor del 80% de todas las patologías declaradas en España corresponden a trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Si esto lo analizamos a nivel europeo, estaríamos hablando del 60%. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que vosotros menos del 60 no podéis tener. Seguramente será muy cercano al 80, quizás más. Hipótesis, no hay tesis al respecto. Este documento también lo podéis bajar de internet, me parece interesante, porque a pesar de que es el estudio epidemiológico de enfermedades profesionales, me habla de datos que es importante que nosotros seamos capaces de recoger en las empresas. Por ejemplo, dice, los trastornos musculoesqueléticos causaron el año 2010 una pérdida de más de 21 millones de días de trabajo. En España, en un año se perdieron 21 millones de días de trabajo por problemas musculoesqueléticos. La pregunta que os hago a vosotros es, ¿y en vuestras empresas
esas empresas que asesoráis, con esas empresas que trabajáis, ¿cuántos días perdidos tenemos por este tema? No lo sabemos. Quizás es importante empezar a manejar este dato, porque si tenemos el 70% de los trabajadores nicaragüenses expuestos a trabajo repetitivo de extremidad superior, pues seguramente hay un problema. Otra cosa es que el iceberg esté en el agua y no estemos viendo esa parte que realmente dimensiona el problema. El coste mensual de las prestaciones por incapacidad permanente de los trastornos musculoesqueléticos en España ronda los 400 millones de euros. Eso se gasta el Estado español por no haber hecho prevención, porque estamos hablando de incapacidades permanentes. Esa es la dimensión del problema. La dimensión del problema a nivel europeo, la dimensión del problema a nivel español. He cogido algunos datos para que veáis que seguramente este es el gran problema que tenéis en Nicaragua. La patología musculoesquelética de origen laboral. Este sería el resumen de España, con unos importantes costes para trabajadores, empresas, gobiernos. ¿Y dónde está eso aquí? ¿Cómo podemos coger estos campos de actuación de la ergonomía y decir, vale, vamos a trabajar para que poco a poco, porque no hay varita mágica, poco a poco podamos ir disminuyendo la incidencia y la prevalencia de la patología musculoesquelética, que es lo que estamos haciendo en Europa? ¿Dónde está eso acá? Patología musculoesquelética. Ah, huesos, tendones, ligamentos, que debido a una solicitación mecánica de compresión, de tracción, de torsión, se lesiona. ¿Dónde está eso aquí? Pues lo estáis viendo. Ahí está. Ese es el gran tema de la ergonomía laboral. Nosotros como centro tecnológico especializado en ergonomía, hoy, habría que analizarlo en la historia, pero hoy el 80% de los proyectos que hacemos en España y Latinoamérica están asociados a este problema. Ese es el motivo por el cual estoy aquí en El Salvador. Sabéis lo que está pasando en la maquila. Ya esto se sabe hace 20 años. La OIT levantó la mano hace unos 15 años y no se hacía nada. Hoy se está haciendo. Por lo tanto, aquí tenemos el campo de actuación más importante en materia de ergonomía. Cité a nosotros como ejemplo de un centro tecnológico especializado en ergonomía, en el cual el 80% de todos los proyectos están relacionados con este tema. Y los otros 20% hay de todo, como por ejemplo la sala de control que vimos, donde hay tema térmico, termolumínico, mobiliario, de todo. Vale, descansamos, vamos a hacer la otra pausa de 5 minutos y volvemos para entrar más en materia. Vamos a entrar en el ciclo de gestión y seguramente estaremos hasta las 12:15 para llegar a los métodos de evaluación de riesgo, que creo que es uno de los grandes temas. Nuevamente os invito a que cambiéis de postura 5 minutos, 4 minutos, aprovechéis de caminar un poco y preparar el cuerpo para otra media hora en esta charla. Hasta ahora.
Bien, vamos a continuar esta media hora que queda. Si Nelly o Mario me dan feedback que se está viendo la transparencia. Perfectamente, doctor. Muchas gracias. Bien, puesto estos temas sobre la mesa, a modo de resumen, perdón. Bueno, no entendí, parece que había alguien hablando. Bien, vamos a continuar. Sí, podemos Entonces, continuar. a modo de resumen, de todos los campos de actuación, hay uno en el cual vamos a destinar todos los esfuerzos para poder dar una asistencia técnica a las empresas con el objetivo, mirad cómo lo voy a decir, con el objetivo que no tengan días perdidos. O lo podemos matizar más aún, con el objetivo de que no tengan costes asociados a días perdidos por trabajadores que tienen patología musculoesquelética. Vamos a entrar en el ciclo gestión de riesgos. Y este ciclo gestión de riesgos, pues lo podríamos entender para cualquier sector productivo, sector primario, sector secundario o sector terciario como el que estáis viendo. Es decir, el planteamiento que vamos a hacer aquí es completamente transversal, independientemente del sector productivo en el cual está inmersa esa empresa. Este es el ciclo gestión de riesgos clásico que conocéis. Está referenciado en una norma ISO, donde el primer paso es la identificación de peligros. Yo identifico ese peligro, hago después la evaluación de riesgos del peligro que he identificado. La evaluación de riesgos, dependiendo del resultado, me dirá que haga un control de riesgos y ese control de riesgo, una vez implementado, tengo que hacerle un seguimiento en el tiempo. Por lo tanto, ese ciclo tiene esos 4 pasos. Vamos a mencionar los dos conceptos más importantes para entender todo lo que hacemos en ergonomía. Sin entender esto, sería muy difícil comprender todo lo que hacemos dentro del ciclo gestión. ¿Qué es lo que es peligro? En ergonomía, peligro es la característica de la tarea que tiene el potencial de generar un efecto no deseado. Por lo tanto, podríamos decir que la característica de la tarea o de las tareas que vimos en esa empresa que visitamos tienen el potencial de generar un efecto no deseado, llámese patología musculoesquelética, por los trabajos que vimos en esa empresa. El potencial de generar un efecto no deseado. ¿Qué es lo que es riesgo? Riesgo es la probabilidad de que ese efecto no deseado se materialice. Y cuando hablamos de probabilidad en ergonomía, hablamos de una probabilidad matemática. Es decir, si yo voy a apostar a tirar el dado y apuesto $100 a que tiro el dado una vez y me va a salir 3, ¿cuál es la probabilidad? 1/6. Es decir, 0,16, 0,17. Perdón. La probabilidad no es moderada, no es alta, no es baja. Eso es el siglo pasado y de hecho en ergonomía nunca se debió utilizar y sin embargo en algunos lugares se ha utilizado. Hoy en día disponemos de las herramientas metodológicas con validez epidemiológica que me permiten hacer el cálculo matemático de la probabilidad de que ese evento no deseado se materialice. Y eso es evaluación de riesgos. Y factor de riesgos son esas características que componen la tarea que tienen el potencial de generar un efecto no deseado. Por ejemplo, manipulación de cargas, una característica es de dónde coges el objeto, del suelo o de la mesa. El objeto pesa 5 kilos o 10. Lo coges del suelo, es diferente cogerlo en la mesa. Uno está a nivel de 0, de altura vertical, y eso está a 75 centímetros. Ese es un factor de riesgo.
el desplazamiento vertical de una tarea de levantamiento manual de cargas. Este es el ciclo gestión que hemos desarrollado nosotros, que es el ciclo gestión clásico. No pretendemos atribuirnos la creación del ciclo gestión, porque esto sería absurdo. Lo que hemos hecho es una modificación del ciclo gestión clásico, sacando una parte de la evaluación de riesgos para hacer una priorización de las intervenciones de control. Por lo tanto, hay un paso adicional, y dado las herramientas que disponemos hoy, nos permiten esa priorización. Y por otro lado, que es lo más importante a día de hoy, disponemos de herramientas para poder gestionar cada uno de estos pasos del ciclo de gestión, herramientas que tienen validez internacional porque se han transformado en normas ISO. Y esas normas ISO se han transformado en muchos países en normas locales. Por lo tanto, este ciclo de gestión lo vamos a trabajar mediante herramientas ISO, normas ISO de ergonomía, que antes del 2004 no existían, que en realidad empezaron a existir desde el 2008. La primera fue el 2004. Vamos a comenzar con la identificación de peligros. Para la identificación de peligros, hoy tenemos un instrumento metodológico que se llama el ISO-TR 12295. Este instrumento lo que me permite a mí, perdón, antes de hablar de lo que permite este instrumento ha sido traspuesto ya en muchos países. Fue publicado oficialmente el año 2014 y ya se transformó en Guía Técnica Colombiana 290, se transformó en Norma Técnica Ecuatoriana, se transformó en Ley Argentina, la Resolución 3345, se transformó en norma uruguaya, se transformó en norma de un país vecino vuestro, de Costa Rica, norma INTE, en El Salvador, está citada en la legislación NOM 036 mexicana. Por lo tanto, este instrumento metodológico que me permite identificar esas condiciones que tienen el potencial de generar efecto no deseado de una forma rigurosa, ya ha sido transpuesto en muchos países. Por lo tanto, nosotros podríamos, este es el caso de una empresa peruana, hacer una identificación de peligros en esta condición de trabajo. Dice peligros disergonómicos porque en Perú la legislación peruana habla de peligros disergonómicos, un concepto que yo creo que es correcto y que con el tiempo se va a terminar implantando. Por lo tanto, si nosotros aplicáramos ese instrumento ISO, cualquiera de los 47 personas que hay presentes en esta sesión, tendríamos que tener el mismo resultado. Igual que lo hiciéramos en este otro caso. Una trabajadora haciendo una operación de costura. Esta es la estructura general del ISO-TR, donde hay todo un bloque para uso de no expertos en ergonomía y hay un bloque que está referenciado a unas normas específicas de ergonomía que es para uso de expertos. El título de este ISO-TR es Manual de aplicación de las normas técnicas 11228-1 de levantamiento de cargas, 11228-2 de empuje y tracción de cargas, 11228-3 de tareas repetitivas y 11226 de posturas forzadas. Es el manual de aplicación. Y más o menos trabaja, como lo voy a explicar ahora, este es un cortapega del instrumento oficial en inglés, y por eso que lo pusimos en inglés para que veáis que es el oficial. Hay una primera fase de la herramienta que es: identifique usted el peligro mediante una pregunta clave, tanto en levantamiento, transporte de cargas, como en empuje o tracción de cargas, como en trabajo de extremidad superior, como en posturas estáticas. Si la respuesta a mi pregunta clave es sí, debo pasar al segundo nivel, y el segundo nivel es una estimación de riesgo. ¿Qué es lo que es esto? Es una herramienta que me permite hacer un screening para que yo continúe mi ciclo de gestión
solo en los puestos, en las tareas que es necesario. Es decir, yo aplico la herramienta se llama de evaluación rápida, pero nosotros preferimos llamarla de estimación de riesgos, que básicamente trabaja con unas fichas. Hay una ficha para ver si las condiciones son óptimas. Y si las condiciones son óptimas, es decir, todos los factores riesgos son óptimos, tú estás, atención, expuesto al peligro con riesgo controlado. Fin del proceso. Y esa es la idea del instrumento, hacer este screening. Saca del ciclo gestión todas las condiciones en las cuales está expuesto el peligro, pero bajo un análisis rápido, el riesgo está controlado. Y vamos a tener una ficha roja. La ficha roja me dice, es crítico, por lo tanto es urgente una intervención. O me va a decir, es incierto, porque no es verde y no es rojo. Y como no es verde y no es rojo, yo, herramienta de estimación, te digo, es incierto. Lo más probable es que no sea verde, sea de riesgo, pero no crítico. ¿Vale? Entonces, la importancia de esta herramienta es que me permite a mí iniciar mi ciclo de gestión de riesgo en este gran tema que es la patología musculoesquelética de origen laboral asociada a estas condiciones de peligro que tienen el potencial de generar efectos no deseados. Yo voy a hacer la identificación, después voy a hacer la estimación. Con la estimación de riesgos voy a construir un mapa de cómo están los puestos de trabajo. Y con ese mapa de cómo está mi área, cómo está mi línea o cómo está mi planta, yo puedo construir un plan estratégico de ergonomía o un programa de ergonomía para la reducción de horas perdidas por trastornos musculoesqueléticos o de costes asociados o de patologías, como queráis llamarlo. Y ese plan estratégico es un plan estratégico que me va a hacer caminar por este ciclo de gestión de riesgos en el tiempo, en un periodo no menor de 3 años. Es decir, yo tengo que definir a partir de mi mapa de estimación de riesgos un plan estratégico a 3 años que tenga planes de actuación anual. Es decir, ¿qué vamos a hacer el primer año? ¿Qué vamos a hacer el segundo año? ¿Qué vamos a hacer el tercer año? Con indicadores para ver si estamos cumpliendo objetivos o hay que reorientar nuestro plan. Y eso va a ser el trabajo dentro del ciclo de gestión de riesgo a lo largo del tiempo. Es impensable pensar en un programa de ergonomía para atacar ese gran problema de salud que tenemos en las empresas en un periodo menor de 3 años. No tiene ningún sentido. Sería apagar incendios con un extintor. Lo que vamos a hacer aquí es crear un sistema antiincendios con el tiempo. Entonces, ¿qué permite este instrumento ISO-TR? Elaborar un mapa de peligros. Con el mapa de peligros yo construyo un mapa de estimación de riesgos o de evaluación rápida. El mapa de estimación de riesgos me permite elaborar un plan estratégico. Este plan estratégico debería estar alineado con el plan estratégico de la compañía. Porque el director general de la compañía, el CEO, gerente o el director de planta, lo que va a hacer es trabajar, actuar, destinar recursos económicos y humanos para el cumplimiento de su plan estratégico. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de desarrollar un plan estratégico alineado al plan estratégico de la compañía, lo que vamos a lograr es que entiendan que nuestro trabajo les va a ayudar a cumplir su plan estratégico. Y esa es la gran importancia de este punto. A partir de este plan estratégico, yo tengo que elaborar un plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer el primer año con los recursos humanos y económicos que tenemos? Estoy solo en la empresa. Soy responsable de seguridad, soy responsable de higiene y responsable de ergonomía. Cuidado con los objetivos que te marques de ergonomía para este año, porque tienes muchas responsabilidades. No, somos un equipo de 4 personas y todos llevamos ergonomía. Es muy diferente. Por lo tanto, aquí es importante
elaborar este plan estratégico y sobre todo el plan de actuación anual en concordancia con los recursos humanos y económicos que tienes. Y con eso defines unos objetivos y con eso defines unos plazos, que será anual. En el fondo, el plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar qué pretendemos conseguir y cómo lo vamos a hacer. Y aquí, por ejemplo, tenéis un mapa de estimación de riesgos de una empresa donde a nivel de trabajo repetitivo hay muchos puestos de trabajo críticos. Hay un 60% de puestos de trabajo críticos en extremidad derecha y un 30% en izquierda. Y el levantamiento de cargas tenéis un 20% de críticos, muy poco. El 70% de los trabajadores no están expuestos al peligro de levantamiento. Por lo tanto, lo que estáis viendo ahí es un resumen de un mapa de estimación de riesgos. Con ese mapa yo puedo definir qué vamos a hacer en el tiempo. Ciclo de gestión de riesgos. Bien, vamos a hacer la introducción y vamos a dejar este tema planteado y así nos sentimos todos con el compromiso de retomarlo en una próxima sesión. Métodos de evaluación de riesgos. Hemos identificado nuestros peligros, hemos pasado nuestro instrumento ISO-TR 2295, sabemos que tenemos puestos de trabajo y tareas críticas, sabemos que tenemos un porcentaje que son inciertos y sabemos que tenemos un porcentaje que no están expuestos. Pues ahora nos toca con esa información pasar a la evaluación analítica del riesgo. Esta evaluación analítica del riesgo hoy la podemos hacer con estos instrumentos normativizados a nivel internacional, normas ISO. Hay todo un gran tema detrás de las normas de ergonomía. Yo no quiero explayarme por ahí. Os invito a leer de la Enciclopedia de Seguridad y Salud del Trabajo, que está disponible en Internet, el capítulo de ergonomía. Y dentro del capítulo de ergonomía hay un subcapítulo que se llama normalización. Y ahí se entiende, más bien dicho, ahí se explica, y por tanto se entiende, cómo trabajan los comités normalizadores. En el fondo, vamos a poner como ejemplo una norma, la ISO 11228-1 de manipulación manual de cargas, fue desarrollada dentro del Comité Técnico de Ergonomía de ISO, específicamente dentro del Grupo de Trabajo número 4 de Biomecánica, al cual pertenecen 162 países. ¿Y qué se hace en las reuniones cuando se convoca el desarrollo de una norma? Se hace el estudio del arte, de la literatura científica. Evidentemente, cada país está representado por un experto. El experto, evidentemente, sabe de esta materia, por eso está convocado en el comité. Y juntos desarrollan este instrumento ISO. Hay 162 países que pertenecen a ISO. Hay algunos países que participan en las reuniones de discusión. Hoy en día, cada día más países participan porque se están haciendo online. Antiguamente el Comité de Ergonomía y Biomecánica se reunía en un pueblo al sur de Holanda que se llama Delft. Y se viajaba ahí para discutir durante un periodo de 4 o 5 años el desarrollo de una norma. En mi caso me tocó viajar durante el desarrollo del ISO-TR como delegado español. Pero estaba el francés, el alemán, el norteamericano, el japonés, etc. Normalmente éramos unos 30 o 40 delegados de cada uno de los países. Pero esta información llega a todos los centros normalizadores. Y después hay una votación y cada país vota. Y después de esa votación, bueno, antes hay una consulta pública, después hay una votación. Después de todo ese proceso democrático, importante, se genera o no se genera una norma. Entonces, sin explayarme más en este punto, para mí no hay documento técnico de mayor utilidad que una norma ISO en materia de ergonomía. Y me limito a ergonomía porque yo no he participado en ningún comité normalizador de un ámbito que no sea de biomecánica. Yo iba a las reuniones del grupo de trabajo número 4
de biomecánica del Comité Técnico 159 de Ergonomía. Y ahí se discutían estos temas y de ahí salieron estas normas. ¿Y qué tienen estas normas? En el fondo, tienen un modelo expositivo de sobrecarga biomecánica. Es decir, se han recogido los métodos, ojo, los métodos que son capaces de evaluar la dosis de exposición. Algo que los higienistas, ya mencioné, saben mucho. Por eso que en el ISO 11228-1 tenéis la ecuación NIOSH. Esta fue modificada en noviembre del 2020, el año pasado, 2021, perdón, y tiene el índice de levantamiento simple, el índice de levantamiento compuesto, el índice de levantamiento variable y el índice de levantamiento secuencial. Con estos tres modelos de ecuación, yo puedo hacer análisis en cualquier situación de manipulación de cargas independientemente del sector productivo. Entonces, al interior de estas normas ISO, hay métodos que tienen una validez científica porque además han sido desarrollados en centros de investigación y han hecho una validación epidemiológica. ¿Qué significa eso? Significa que han cogido a trabajadores expuestos, trabajadores no expuestos, y han visto qué pasa en el tiempo. Y han logrado establecer una relación entre un nivel de riesgo y un daño real. Por eso que me predicen los patológicos. ¿Por qué? Porque son instrumentos de evaluación de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Me pueden dar una probabilidad matemática de que ese evento no deseado, llámese patología musculoesquelética, se materialice. Esa es la ventaja de estos instrumentos que son normas ISO, que al interior tienen un método que desarrollaron pues diferentes centros de investigación. Y como dije anteriormente, estos instrumentos ISO han sido desarrollados por la colaboración de 162 países. Más democrático yo creo que es imposible. Otra cosa diferente es la transposición dentro del país. Muchas de estas normas ISO han sido transpuestas como normas técnicas del país. Y aquí tenéis ICONTEC en Colombia, INEN en Ecuador, INEN en Argentina, INTECO en Costa Rica, me falta El Salvador. Pero aquí está citado El Salvador. Esto, miren, fecha 17 de marzo. Este documento lo escribí yo en un viaje que hice a Ecuador en febrero. Me encuentro con que habían sido publicadas estas normas. Estas normas que estamos citando aquí se habían transpuesto también como normas salvadoreñas. Y este es un documento que hice para todos nuestros alumnos y empresas clientes de acá de El Salvador, para que conocieran la importancia de las normas técnicas salvadoreñas de ergonomía. En el fondo, aquí en El Salvador, en Costa Rica, en Argentina, en Uruguay, en Perú, vamos a trabajar con el mismo instrumento metodológico, que además tiene las virtudes que ya mencioné. Por lo tanto, por eso yo puedo venir aquí a El Salvador, porque este mismo instrumento es el español, es el mismo instrumento que se utiliza en Italia, en Alemania, en Francia. Y por eso que hoy aquí en las empresas de textiles estamos aplicando sobre todo la ISO 11228-3 por el gran problema que hay de incidencia y prevalencia de patología musculoesquelética de extremidad superior. Entonces estamos aplicando la norma técnica española, que es norma técnica europea, que es norma ISO y que además es norma técnica salvadoreña. Y que al interior tiene un método que se llama el método OCRA, que fue desarrollado por un grupo de investigación durante 10 años y me permite el cálculo de la probabilidad de los patológicos. Si yo soy capaz, con un instrumento de evaluación de riesgo, saber qué probabilidad tiene ese señor, señora, de contraer una patología en ese puesto de trabajo, y yo lo rediseño, y el riesgo baja y pasa controlado, yo puedo utilizar los mismos modelos matemáticos para hablar de los no patológicos futuros,
para hablar de los no costes futuros. Por lo tanto, tengo una herramienta que me permite demostrar a la empresa que ese dinero no es un gasto, es una inversión por los no problemas futuros que vamos a tener. Pero todo este tema necesito trabajarlo un poquito más en profundidad. Lo vamos a dejar para la próxima sesión. Vamos a entrar en algunos de ellos, muy superficialmente, porque cada uno de ellos es un mundo de muchas horas de estudio. Nosotros calculamos unas 100 horas de estudio de cada una de esas normas que estáis viendo para poder aplicarla, ojo, para que tengáis la competencia de saber hacer. Que lo conozcáis, lo leéis y lo conocéis. Y os tardaréis 3 horas en leerlo. Otra cosa es entender la matemática que hay detrás. Y otra cosa, que es lo más importante, es cómo cojo esta norma y la aplico en el sector textil, o lo aplico en el sector cárnico, o lo aplico en el sector metalúrgico, o lo aplico en el sector agrícola, etc. Entonces, dada la hora y el acuerdo que llegamos con Mario, vamos a comprometernos, por lo menos desde la universidad y del equipo de profesores que ha promovido un poco esta iniciativa, y desde mi persona, para que hagamos una segunda sesión y podamos trabajar esto con más detalle. Bueno, pues agradecemos y ese espacio, ese tiempo que nos han dado. De igual manera, pues pasamos al tiempo de preguntas. Hay una pregunta, doctor Aquiles, ¿verdad? En la que refieren de que si las patologías reflejadas en el estudio en relación a las afecciones musculoesqueléticas están clasificadas según la CIF o algún otro tipo de escala. La pregunta es realizada por la maestra Zuleika Suárez. Vale. Los datos que yo presenté de patología son los datos españoles, ¿vale? Por lo tanto, se refieren a patologías declaradas como enfermedad ocupacional bajo el listado de enfermedades profesionales español. No es un estudio, es la declaración de todas las patologías que las empresas declaran al sistema, ¿vale? Por lo tanto, son datos oficiales de declaración de enfermedades. Que dicho sea de paso, yo me atrevería a decir que hay un porcentaje de infradeclaración. No sé qué porcentaje, me atrevería a decir que es pequeño si lo comparamos con Latinoamérica, ¿vale? Y de hecho comenté un tema, muchas patologías musculoesqueléticas, por lo tanto enfermedades, no se declaran como tal, se declaran como accidentes. Y ahí tenemos la primera no declaración de enfermedades, porque tengo ese cajón desastre. ¿Vale? Pero no estoy hablando de un estudio concreto, estamos hablando de datos oficiales del Ministerio de Salud y Trabajo español. Ok. Otra pregunta, doctor, que están realizando es en relación al proceso evaluativo. Habla de los métodos de evaluación ISO, ¿verdad? De la normativa y ley. Y consultan qué tan válido, tomando en cuenta esta normativa, son válidos, por ejemplo, esos instrumentos o métodos utilizados como REVA, RULA, INS incluso en su momento. ¿Cómo viene esto sí, no sé si el término sería devaluar o a quitar y poner estos medios de evaluación? Vale. Habría que partir primero con la premisa de que la ciencia avanza, ¿vale? Y quien no avanza, ya sabemos lo que pasa. Entonces, eso es lo que ha pasado con algunos de los métodos que tú acabas de mencionar, porque fueron una primera propuesta en los años 90, finales de los 80, que fueron de ayuda en ese minuto ante una gran incertidumbre que había en esta materia. Sin embargo, hubieron centros de investigación que entendieron que este es un problema de envergadura, que había que desarrollar instrumentos de validez epidemiológica para poder realmente poder saber ante un nivel de riesgo qué daño podía existir, y producto de eso desarrollaron esos estudios, y son métodos que han tenido una continuidad en el tiempo en términos de investigación.
Pongamos el NIOSH, por ejemplo. El NIOSH comenzó su investigación en los años 80 en esta materia, específicamente el NIOSH de Cincinnati. A día de hoy siguen investigando en el tema y producto de esas investigaciones en las cuales nosotros hemos tenido la oportunidad de participar, hoy podemos hacer evaluaciones en condiciones de trabajo que antiguamente no se hacían. Por eso tenemos el modelo de matemático para hacer evaluaciones variables y evaluaciones secuenciales. Eso es a partir del año 2005, 2008, y ahora eso está referenciado en las normas. Lo mismo pasa con los otros métodos que están dentro de las normas. Ojo, la norma contiene un método, y ese método está desarrollado por grupos de investigación. Entonces, tú me has mencionado una serie de métodos que se conocen mucho en Latinoamérica, también en España, pero son métodos que yo creo que tuvieron su utilidad en el tiempo, pero ya la perdieron, dado que no se evolucionó con ellos en términos de investigación. Entonces, dicho de otra forma, yo te diría que son métodos que están obsoletos hoy, dado el desarrollo que tenemos de otros métodos. Yo creo que tú mencionaste a LINS, que ese LINS, no sé a cuál, me imagino que al levantamiento de cargas. Ese método nació obsoleto. Y de hecho nació obsoleto y poco aplicable, porque dado que apareció la legislación en Europa y España no hizo nada, al cabo de 5 años fue llamado el ministro a Bruselas y iba a ser sancionada España, pues tuvieron que sacar rápidamente una guía para la manipulación manual de cargas, porque hay una norma europea de esta materia, del año 89, y hubo que sacar en España una guía de manipulación de cargas, y esa guía es una versión muy simple de la ecuación NIOSH, con un ejemplo al final que es inaplicable en la empresa, porque la solución que te da ese ejercicio son dos. Una, contrato de trabajador. Vale, podría ser. Segunda, disminuye la producción un 50%. Jamás. Entonces, ese instrumento nació para responder a una problemática del año 97. Necesitamos sacar algo. Y de hecho, si tú lo lees, dice, el Instituto Nacional elaborará y mantendrá actualizada. Nunca más se hizo nada con eso. Ese instrumento hoy está completamente obsoleto. Entonces, yo creo que hay que ser juicioso en estas materias, ir a buscar información científica, publicaciones científicas que hablen de lo que han hecho los autores de estas herramientas, que han hecho que se transformen en normas. Ojo, una cosa es el método que se incorpora al interior de una norma, porque el comité normalizador lo que hace es un estado del arte, lo que se hace para un doctorado. Vamos a estudiar la evidencia científica a día de hoy. Y a partir de eso decimos, mira, quienes más han avanzado en esta materia son los del NIOSH. Su modelo es el adecuado. Todo lo otro ha quedado obsoleto. Entonces, básicamente lo que se hace en los comités normalizadores es plasmar en una norma el avance científico-técnico. Ok, aquí en el chat de igual manera tenemos tres preguntas más. Hace referencia el maestro Francisco Jarquín, el cual usted dice que ha hablado un poco sobre cómo los accidentes, ¿verdad? Y muchas enfermedades desencadenantes por riesgos disergonómicos. Pregunta si podría darnos ejemplos de accidentes de trabajo originados por este tipo de riesgo disergonómico. Tenéis uno clásico, ya que cité la Enciclopedia de la Seguridad y Salud del Trabajo. Esa enciclopedia la elaboró la OIT, ¿vale? Por lo tanto, está hablando de la enciclopedia de la OIT. En el capítulo de ergonomía hay 3 casos y hay un accidente que yo creo que debería llamarnos a la reflexión hoy, producto de lo que está pasando, y es Chernobyl. El autor, que es Sinchenko Munipo, creo que titula el artículo que está en esta enciclopedia de la OIT como errores ergonómicos que llevaron al desastre de Chernobyl. Y como el tema de las nucleares está nuevamente sobre la mesa, yo creo que sería interesante que retomáramos este tema. Yo creo que ese es un ejemplo en materia de seguridad vinculada a la ergonomía, porque es un tema de seguridad vinculado a la ergonomía, clásico. De hecho, un poco lo que se plantea ahí es
el diseño de los dispositivos de control en una secuencia de eventos que sucedieron que nunca fueron pensados. Es interesante, yo invito a lectura a todo el que quiera conocer una visión diferente de lo que sucedió en Chernobyl. Bastante interesante. Otra pregunta que hacen, doctor, y es a Ana Gabriela Méndez. Pregunta si hay algún modelo en la cual podemos realizar el análisis de costo para los directivos de las empresas y así poder invertir en la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Sí, de hecho, esas normas que mencioné tienen análisis de costo. Hay otras herramientas metodológicas para hacer análisis de costo. De hecho, si os fijáis en el programa de hoy, íbamos a hablar de rentabilidad y tengo un caso pensado ahí, no pensado, tengo un caso para que discutamos donde hay un riesgo y una producción. Vamos a rediseñar para disminuir el riesgo y vamos a ver qué pasa con la producción. Por lo tanto, estos temas los podemos trabajar. En esas normas, perdón, con esas normas nosotros podemos hacer análisis de costes directos. Hay otras herramientas que me permiten hacer análisis de costes indirectos. Y todo junto lo puedo analizar. Y eso es lo que la próxima sesión veréis que yo los voy a invitar a leer un paper que escribimos hace unos 10 años que se llama Rentabilidad de la Ergonomía. Y ahí estamos citando una serie de instrumentos que me permiten hacer este tipo de análisis de costes. Que yo creo que la pregunta es muy pertinente en el sentido de que esa es la forma de hablar con las empresas. Si queremos implantar un programa de ergonomía, tenemos que ser capaces de buscar indicadores economicistas que permitan demostrar que nuestro plan está alineado con el plan de la compañía. Porque si hablamos en los términos que hablamos siempre los profesionales de la salud ocupacional, pues somos la oveja negra de la empresa. Parece que toda la empresa va en un sentido y nosotros vamos en el sentido contrario. Entonces tenemos que empezar a manejar este lenguaje. Así es. Bueno, y como última pregunta por Josué Ábalos. ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia con respecto a la ergonomía en los diferentes puestos de trabajo? ¿Ha aumentado los niveles de riesgo en las empresas o ha disminuido? Yo creo, ya es una opinión, porque al menos paper publicados con evidencia, pues no he leído. Yo creo que van a empezar a aparecer ahora, pero yo creo que hay diferentes ámbitos en los cuales deberíamos hablar. Uno es en las empresas donde se aumentó la producción porque había que distribuir ese alimento y los trabajadores tuvieron más trabajo que antes. Las empresas donde se redujo la producción y las empresas donde cambiaron el modelo, es decir, ya no trabajaba en la oficina, me iba a trabajar a mi casa. Por lo tanto, yo creo que la pandemia no afectó a todos los sectores productivos de la misma forma. Y vamos a empezar a evidenciar situaciones muy diversas. Y prueba de ello es esta misma sesión que estamos teniendo hoy. Yo esta semana he tenido muchas reuniones por videoconferencia, he hecho clases por videoconferencia, la cantidad de tiempo que estoy pasando sentado jamás lo hubiera imaginado. Entonces, evidentemente la pandemia afectó. Lo que pasa es que yo creo que hay que analizarla sectorialmente. Ni hablar del sector sanitario, porque evidentemente la carga física que tuvieron los trabajadores, que tuvieron que atender a miles de ciudadanos que llegaron a los hospitales, pues fue abismal. Entonces, claro, hay un concepto de carga física muy diferente a empresas de manufactura que redujeron su producción a mínimos o simplemente cerraron. Entonces, en mi opinión, ahí depende qué ha afectado. En general, me atrevería a decir que no positivamente en términos de patología musculoesquelética. ¿Cuánto? No me atrevería a dar un número, sectores que mucho más, sectores que menos. Bueno, aquí en el chat, ya para dar clausura a este seminario, pues manda agradecer, ¿verdad, Ana Gabriela? Que será útil aprender sobre los análisis de costo, ya que ausencia de legislaciones para esta patología a nivel nacional, hablando en Guatemala. Podemos iniciar una estrategia preventiva en los trabajos que están a nuestro cargo en las empresas donde laboramos. La realidad de las cosas es que
Ha sido bastante productivo, doctor Aquiles, bastante interesante desde la perspectiva de aquí en Nicaragua. Hay muchas cosas realmente que a nivel centroamericano necesitamos buscar como empujar, ¿verdad? Usted mismo ha dicho, una cosa es el modelo y otro es la norma a nivel de los países que vayan a desarrollar. Y hasta cierto punto, pues que la necesidad existe y simplemente debemos darla a conocer con mayor seguridad. Esperamos, ¿verdad? Realmente poder aplicar estos conocimientos un poco en nuestro quehacer, en nuestra profesión. Agradecemos de igual manera la participación, ¿verdad? De los que estuvieron en este seminario, de Salvador, Guatemala, México también. Había personas de México conectadas y pues Nicaragua. No queda más pues que agradecer. Muchas gracias a vosotros por esta invitación. Quedamos comprometidos para organizarnos nosotros internamente y hacer la segunda parte. Por citarlo de alguna forma diferente, en la segunda temporada de Netflix, pues nos organizamos y dentro de muy poco yo creo que deberíamos hacerla para que no perdamos la continuidad de lo que veníamos hablando. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los interesados en esta materia. Nos vemos en la segunda parte. Así es. Pasen buen día. Buen fin de semana. Adiós a todos.